Saludos amigos y amigas de YouTube, mi nombre es Juan David Romero de Aerografía Juan Darte y el día de hoy llegamos a un nuevo video. Como podrán recordar, en un video anterior yo les mostré cómo fue el proceso de alistamiento de la pared antes de comenzar a pintar. Así que si no han visto ese video se los voy a dejar por aquí en la parte de arriba para que vayan a verlo. Así es que una vez estando lista la pared, vamos a comenzar con nuestro video y la realización de este mural. Voy a usar pintura acrílica color amarillo para realizar el trazo sobre la pared. Después, para el boceto utilizaré pintura roja. Bueno mi gente, y como pueden observar, ya hice el trazo del boceto en la pared. Ahora sí puedo comenzar a preparar la pintura que voy a utilizar para realizar esta obra de arte. Para los que me preguntan qué tipo de pintura yo utilizo, pues les quiero comentar que yo uso pintura acrílica a base de agua. Acá estoy preparando un tono gris y lo voy a aplicar con la ayuda de la brocha y un rodillo para cubrir rápidamente la superficie, ya que es un color plano. Bueno mi gente, y una vez que ya he aplicado la primera capa de gris, ahora con una tonalidad un poco más oscura es cuando le voy a dar este efecto tridimensional a esta obra. Luego de aplicar el tono de gris, ahora estoy aplicando un color azul cielo. Esto lo voy a agregar en toda la parte del fondo. Siempre me gusta llevar este proceso de iniciar de atrás hacia adelante, dejando por último los elementos del primer plano. Ya cuando he terminado de pintar todo el fondo, ahora sí voy a comenzar a pintar la primera ave. El nombre científico de esta ave es Cicalis flaveola, pero aquí en Colombia se conoce comúnmente como canario costeño o canario silvestre. Me gustaría saber si donde ustedes viven existen o habitan algún tipo de aves de las que vamos a pintar. Así que escríbanme en los comentarios si alguna vez las han visto y con qué nombre las conocen en tu país. Ahora es momento de comenzar a pintar nuestra segunda ave. Esta es quizás una de las más conocidas aquí en Colombia, ya que habita mayormente por todo el territorio. Su nombre científico es Zonotrichia capensis, pero es conocido comúnmente como copetón. A simple vista es muy fácil identificarlos, ya que la tonalidad de sus plumas son color gris, a diferencia del tono marrón que se encuentra detrás del cuello. El tamaño de esta ave ronda entre los 13 y 15 centímetros desde la punta del pico hasta la punta de su cola. Debido a su pequeño tamaño le ayuda a camuflarse muy bien en la naturaleza. El canto es algo muy distintivo de esta ave, ya que solamente lo produce el macho. Pasamos ahora a pintar la tercera ave, llamada científicamente como Icterus crisater. Aquí en Colombia se le conoce como turpial o toche. Mide entre 21 y 24 centímetros desde la punta de su pico hasta la punta de su cola. Sus colores típicos son el amarillo y el negro, y como esta ave no presenta dimorfismo sexual a simple vista, tanto machos como hembras presentan el mismo color. La única diferencia es que en los machos el amarillo es más intenso y en la hembra el amarillo suele ser más pálido. Es muy común verlos en los jardines picando y comiendo fruta. Como dato adicional, si esta ave es criada en cautiverio, puede llegar a imitar sonidos o canciones silbadas.
Continuamos ahora pintando la cuarta ave, cuyo nombre científico es Turdus fuscater. Aquí en Colombia es comúnmente conocida como la mirla o el mirlo. Su tamaño aproximado es de 18 centímetros desde la punta del pico hasta la punta de su cola. Es una de las más comunes en climas fríos y además es una especie de mirla de las más grandes que existen en Colombia. Su color típico es el negro, a diferencia del pico, del anillo ocular y de las patas que presentan una tonalidad naranja o amarilla. Esto la hace muy distintiva de otras aves. Como curiosidad, en el municipio de Roncesvalles, Tolima, en Colombia, se encontró un individuo con despigmentación blanca que cubría desde la cabeza hasta la mitad del cuerpo. Probablemente sea un caso de leucismo incompleto o parcial. Y ahora sí llegamos a pintar la última ave, cuyo nombre científico se llama Zenaida auriculata. Aquí en Colombia es conocida como paloma torcaza. Sus medidas oscilan entre los 22 y 28 centímetros desde la punta del pico hasta la punta de su cola. La tonalidad de su plumaje es de color café, su pico es de un tono gris oscuro o negro. También se diferencia que la punta de las alas es de color negro con unos bordes blancos. Se le puede apreciar también una franja negra en la parte de atrás del cuello en forma de collar. Suelen habitar en zonas abiertas rodeadas de cultivos y pueden llegar a ser consideradas como una plaga. Es común también verlas en la ciudad. Y si llegaste a ver el video hasta aquí es porque te ha gustado bastante, así que te invito a que te suscribas ya mismo a mi canal y actives la campanita de notificaciones. Por último, lo que estoy pintando es el zócalo. Para finalizar voy a firmar y de esta manera he decidido terminar la obra. Bueno mi gente, y si les gustó este video no olviden darle like, ya que así me apoyarían para que YouTube lo comparta con más personas. También invitarlos a que se suscriban ya mismo a este canal para que esta familia de artistas crezca. Así que sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video.